Hola, hoy vamos a hablar de los sistemas de clasificación, específicamente el que está basado en los 7 reinos. En la clase pasada vimos cómo, dependiendo de los criterios que se empleen para la organización de los seres vivos, surgen diferentes sistemas de clasificación. Hay sistemas que están basados en 5 reinos, en 6 reinos y en 7 reinos. En esta presentación les voy a describir el que está basado en los 7 reinos. El sistema de 7 reinos divide a los organismos vivos en 2 grandes dominios, procariota y eucariota. A su vez, el dominio procariota está dividido en 2 reinos, arquea y bacteria, y el dominio eucariota en 5 reinos, protozoa, cromista, fungi, plantae y animal. Así que en conjunto, según este sistema de clasificación, tenemos 7 reinos. Esto fue aprobado por el catálogo de la vida, que tiene vigencia desde el 2015. Aquí tenemos entonces un esquema en donde podemos visualizar los diferentes reinos organizados en los diferentes dominios. El dominio procariota, compuesto por 2 reinos, bacteria y arquea, y el dominio eucariota, compuesto por 5 reinos, protozoa, cromista, fungi, plantae y animales. A su vez, cada uno de estos reinos van a tener las diferentes jerarquías taxonómicas que vimos en la clase pasada, como lo son filo, división, clase, orden, familia, género y especies, para la organización de los diferentes organismos vivos que componen cada uno de estos reinos. En cuanto al dominio procariota, tenemos que está compuesto por 2 reinos, bacterias y arquea. En las características generales del dominio procariota tenemos que son organismos unicelulares, carecen de un núcleo verdadero, es decir, que el material genético se encuentra directo en el citoplasma y no tiene una envoltura que lo separe de este. Tienen una pared celular, tamaño muy pequeño, son autótrofos heterótrofos, es decir, existen bacterias que pueden obtener sus nutrientes del ambiente como los heterótrofos o sintetizarlos ellos mismos como los autótrofos. No tienen organelos membranosos y se multiplican por fisión binaria, es decir, a partir de una célula se duplica el material genético y luego se duplica la célula. A partir de una célula se originan 2 células hijas. Existen diferencias importantes entre las arqueas y las bacterias, lo que ha hecho que se dividan entonces estos procariotas en 2 reinos. En cuanto a las bacterias, tenemos que como características generales presentan una amplia variedad de tamaños y formas. Tenemos 5 formas principales que son coco, bacilo, vibrio y estiridio. El coco tiene forma esférica, el bacilo tiene forma de bastoncillo o de bastón, el vibrio tiene la forma como una especie de coma y el estirilo es una forma helicoidal, como si fuera un tirabuzón. Dentro de los que tienen estructura de coco, dependiendo de cómo se organicen, tenemos el diplococo cuando se organizan de a 2 los cocos. Tenemos el estreptococo cuando se organizan en forma de cadenas, el estafilococo cuando se organizan en forma de racimos, y los tetracocos o la tétrada cuando se organizan de a 4 cocos. Además tenemos aquellos cocos que forman un compuesto que rodea la célula, que se llama cápsula, que tienden entonces a mantener unido a 2. Como ejemplo tenemos en la clasificación a la bacteria Escherichia coli, especie Escherichia coli o se abrevia E. coli, género Escherichia, familia Enterobacteriaceae, orden Enterobacteriales, clase Gamma Proteobacteria, filo Proteobacteria, reino Bacteria, dominio procariota. Así que dentro de las bacterias, dependiendo de ciertas características, muchas veces son características genéticas, permite entonces clasificar los diferentes filos, clase, orden, familia, géneros y especies. Las bacterias están ampliamente distribuidas en el ambiente y muchas de ellas son benéficas. Por ejemplo, tenemos las bacterias que fijan y descomponen compuestos que son tomados por las plantas y ayudan a su nutrición. Tenemos aquellas bacterias que viven normalmente en el tracto gastrointestinal de los humanos y que son muy importantes para la digestión de los alimentos y para evitar infecciones por otros microorganismos. Tenemos también bacterias que se encuentran en la piel y que ayudan a evitar infecciones por otros microorganismos patógenos. Además, las bacterias forman una parte importante del sistema digestivo de los rumiantes porque son las que le ayudan a digerir los alimentos que ellos consumen, como por ejemplo el pasto. Asimismo, existen bacterias que son capaces de descomponer compuestos complejos como el petróleo y son muy útiles para la descontaminación de ambientes que han sido producto de derrames. Así
como también las bacterias son útiles para la elaboración de alimentos como el yogur y la leche, que además cuando los consumimos estas bacterias que van a formar parte del tracto gastrointestinal y nos van a ayudar a digerir los alimentos y evitar infecciones por otros microorganismos. Sin embargo, también existen bacterias que son dañinas, que son llamadas las bacterias patógenas y son aquellas que causan enfermedades infecciosas a animales y a plantas. Por ejemplo, tenemos bacterias que son capaces de infectar frutos los frutos de las plantas que son de importancia para el consumo humano y esto llega a representar grandes pérdidas económicas. También tenemos las bacterias que infectan animales como por ejemplo la Ehrlichia canis, que es una bacteria que infecta a los perros y es transmitida por las mordeduras de garrapata y cuando pasa el torrente sanguíneo del perro empieza a destruir las células sanguíneas y llevando a provocar la muerte del animal. También muchas bacterias son causantes de enfermedades en humanos, como por ejemplo el botulismo, la brucelosis, cólera, tétanos, tosferina, tuberculosis. Por ejemplo, la tuberculosis es causada por una bacteria que es Mycobacterium tuberculosis, que cuando ingresa al organismo y pasa al tracto respiratorio, comienza a producir daños en los tejidos, conllevando entonces a ciertos síntomas que pueden conllevar a la muerte. O por ejemplo tenemos el cólera, que es ocasionado por la infección con la bacteria Vibrio cólera, que infecta el tracto gastrointestinal, llevando a una serie de síntomas que pueden complicarse y ser graves. El otro reino que forma parte del dominio procariota es arcaea. Las arqueas, tienen muchas características en común con las bacterias, de hecho que son procariotas, tienen una pared, las diferentes formas y tamaños en las que se pueden encontrar, pero tienen unas diferencias muy importantes en cuanto a la composición de la pared, la estructura de la membrana y cómo se organizan los genes, lo que hace que formen parte de un reino diferente. Además, son mucho más antiguas que las bacterias, aparecen hace más de 3.800 millones de años, y muchas de ellas son capaces de vivir en ambientes extremos, por lo tanto se les llaman extremófilas. Y entre los ambientes extremos están aquellas aguas, por ejemplo, donde hay temperaturas superiores a 100 grados centígrados, y a esto se les llama termófilos, o que pueden vivir en medios con altas concentraciones de sales, o en lagos que son muy ácidos, es decir, en ambientes donde otros organismos vivos no pudieran vivir. Y esto es porque tienen ciertas características que les permiten adaptarse a esos ambientes y poder sobrevivir. En cuanto al dominio eucariota, que está compuesto por los 5 reinos protozoa, cromista, fungi, plantae y animalia, tenemos que como característica general son organismos que poseen células con un núcleo verdadero, es decir, el material genético está contenido entre un organelo llamado núcleo, y esto es que el material genético está separado del citoplasma porque está rodeado por una membrana. Pueden ser unicelulares o pluricelulares, y las células por lo general son más grandes que las células procariotas. Poseen sistemas de endomembranas y organelos, que esto lo vamos a ver en más detalle cuando veamos la célula, pero es que presentan diferentes organelos que cumplen diferentes funciones en las células que en los procariotas no encontramos. Y como les mencioné, está dividido en 5 reinos: protozoa, cromista, fungi, plantae y animal. Entonces, en cuanto al reino protozoa, tenemos que como características generales son organismos unicelulares, pueden ser heterótrofos o a veces pueden ser mixótrofos, es decir, que pueden tener mecanismos heterótrofos y autótrofos para la obtención de sus nutrientes. Tienen ausencia de pared celular, viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos. A su vez, el reino protozoa se divide en diferentes grupos. Están los flagelados, los acordinos, los ciliados y los esporozoos. Los flagelados, como su nombre lo indica, se caracterizan por tener una estructura denominada flagelo que les permite su movimiento. Y su hábitat es aguas dulces, y por ejemplo tenemos como miembro de este grupo al trypanosoma, que es el que causa la enfermedad del sueño. Entre los acordinos se caracterizan por la presencia de pseudópodos. Los pseudópodos es la presencia de ciertas ondulaciones en la membrana que le permiten mover. Y el ambiente en los que se encuentran estos organismos están las aguas dulces y marinas, y como ejemplo tenemos a las amibas. Los ciliados se caracterizan por tener unas estructuras alrededor de la membrana llamadas cilios, que son los que le permiten el movimiento. Y también habitan aguas dulces y marinas, y como ejemplo tenemos el parameso. Y por último, los esporozoos
se mueven por contracciones, esto es por cambios en la membrana que permiten que los componentes de la membrana se contraigan, y eso trae como consecuencia que se desplace. Y por lo general son parásitos de otros seres vivos, como por ejemplo tenemos al Plasmodium, que es el que causa la malaria. En cuanto al reino cromista, este se caracteriza por incluir a las algas cromofitas y a los falsos hongos o pseudohongos. Incluye a la gran mayoría de los algas que contienen clorofila, así como algas que contienen otro tipo de pigmentos, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Tienen la presencia de pared celular, y la pared celular de los organismos que forman parte de este reino está compuesta por celulosa, y los que no fotosintetizan son heterótrofos, como por ejemplo los falsos hongos, los pseudohongos, mientras las algas son autótrofas, mientras que los hongos y los pseudohongos son heterótrofos. En la clasificación de las algas tenemos entonces diferentes que van de unicelulares a pluricelulares. Tenemos las algas flageladas, que tienen flagelos, las algas que son unicelulares, las algas diatomea, que también son unicelulares pero no tienen flagelo y tienen un pigmento amarillento, las algas verdes, pardas y rojas, que son pluricelulares, que se diferencian por el tipo de pigmento que tienen. Y por otro lado tenemos a los pseudohongos, que tienen presencia de flagelo, y como les mencioné, la pared celular es de celulosa, que esto los diferencia de los hongos, que la pared celular está compuesta por quitina. Entonces tenemos que en las algas, aunque en un principio fueron clasificadas como partes de las plantas, estas forman un reino diferente, ya que no tienen verdadera raíz, tallo, hojas o tejido vascular, y se reproducen de una manera muy simple y tienen un cuerpo vegetativo que se llama talo, que no tiene ningún tipo de vaso comunitario. Y por su lado, los pseudohongos o falsos hongos poseen, tienen más características que se asemejan más a las algas, ya que tienen celulosa en la pared y se mueven a través de flagelo, y el modo de vida es acuático. Por lo tanto, caen dentro, aunque tienen algunas características que se asemejan a los hongos, tienen más características que hacen que se asemejen a las algas, y por eso entran dentro de este reino. Luego tenemos al reino fungi dentro del dominio eucario. Como característica del reino fungi tenemos que está conformado tanto por organismos unicelulares como pluricelulares. Los unicelulares son las levaduras y los pluricelulares lo conforman los hongos filamentosos o llamados mohos y las telas. Habitan en el suelo, agua y aire, tienen una pared celular de quitina, son heterótrofos, muy pocos son patógenos y sus efectos son más bien beneficiosos, ya que degradan materia orgánica, sintetizan antibióticos, entre otros. Entre los grupos que constituyen a este reino tenemos al Citridomycota, que lo conforman los mohos acuáticos, los Zygomycetes, que en este grupo está el moho del pan, los Basidiomycetes, donde están las setas, que muchas de ellas pueden ser consumibles, y entre los Ascomycetes se encuentran las levaduras, las cuales son muy útiles para la producción de alimentos. Según el tipo de alimentación, los hongos también se pueden dividir en saprófitos, simbióticos o los que parasitan. Entre los saprófitos se caracterizan porque son aquellos que descomponen los restos de animales o vegetales para obtener como fuente de nutrición. En los simbiontes tenemos aquellos que forman asociaciones con otros organismos vivos, principalmente plantas, y que ambos obtienen beneficios, en la presencia de uno beneficia al otro. Y en el parasitismo tenemos aquellos hongos que obtienen sus alimentos de otros organismos vivos, provocándole enfermedad. Entonces, dentro del reino fungi tenemos algunos hongos que pueden causar daños en los alimentos, por ejemplo los mohos, tenemos los comestibles y tenemos aquellos que son venenosos, que por su apariencia podrían parecer comestibles, pero producen ciertos compuestos que resultan tóxicos para el consumo humano. Y tenemos las levaduras, que son muy útiles en la fabricación de alimentos. De hecho, en la fabricación del pan no sería posible sin la presencia de estos organismos. En las levaduras se agregan en los componentes que van a elaborar el pan, que son los que les van a dar esas características de sabor y además de textura al pan. Y también se utiliza en la elaboración de cerveza.
En cuanto al reino Plantae, como características generales de este reino tenemos que son fotosintéticos, obtienen la luz que captan a través de la clorofila, son autótrofos, pluricelulares, sin capacidad locomotora y con pared celular de celulosa. El pigmento se encuentra en un organelo llamado cloroplasto, en la clorofila, que es lo que le va a permitir obtener energía y nutrientes a partir de la luz. Es muy importante entonces aquí recordar de nuevo que las algas, aunque tienen pigmento que pues, como la clorofila para hacer fotosíntesis y ser autótrofos, y la pared celular está constituida por celulosa, no tienen una verdadera raíz, tallo, hoja o tejido vascular y por lo tanto han sido clasificados en el reino que mencioné, en el reino cromis. Así que tenemos que el reino Plantae puede ser dividido entonces en aquellos que tienen vasos conductores y los que ausencia de vasos conductores. Dentro de los que tienen vasos conductores, en los que producen semillas o no producen semillas, y dentro de los que producen semillas, en los que forman fruto y no forman fruto. Entonces, en los que no poseen vasos conductores, tampoco tienen verdaderas raíces, ni tallos, ni hojas, no producen ni flores ni frutos, pero se reproducen a través de esporas. En los que sí poseen vasos conductores, sí desarrollan raíz, tallo, hojas y vasos conductores, y están los que no producen semillas, en los cuales tenemos los helechos, y los que sí producen semillas, que están los que no forman frutos, que aunque forman flores, no tienen frutos verdaderos, en los cuales tenemos a los pinos, y en los que sí forman frutos, que son los que forman frutos verdaderos, tenemos el resto de las plantas. Entonces tenemos que el reino Plantae puede ser dividido en dos grandes grupos, los no vasculares y los vasculares. Los no vasculares están representados por los briofitas, en donde están los musgos y las hepáticas. Y entre las vasculares están las sin semillas, que están los pteridofitas, donde están los helechos, y con semillas que se diferencia entre gimnospermas, que son las que no forman fruto, y las angiospermas, que forman fruto. Y a su vez las angiospermas están divididas en monocotiledones y dicotiledones. Entonces aquí tenemos algunas de las características de los grupos de plantas. Tenemos en las no vasculares, están en los briofitos, en donde se encuentran los musgos y las hepáticas, y que son plantas pequeñas, que no tienen flores ni frutos, ni vasos conductores, y viven en lugares muy húmedos. Los pteridofitos, que son las plantas vasculares sin semillas, que son los helechos, no poseen ni flores ni frutos, y también viven en lugares húmedos. Y entre las plantas vasculares con semillas, entonces tenemos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas tienen vasos conductores, flores, pero no tienen frutos, en los cuales se encuentran pinos. Y en las angiospermas tienen vasos conductores, flores y frutos, y como vimos anteriormente, se pueden clasificar en angiospermas o en monocotiledones y dicotiledones. Entonces, las plantas vasculares con semillas están las angiospermas y las gimnospermas, y entre las angiospermas están las monocotiledones y las dicotiledones. Las monocotiledonias son aquellas que tienen una estructura que se llama cotiledón, que va a dar origen a la formación de la hoja, y solo tienen uno, y por lo tanto cuando germinan va a dar origen a una sola hoja que tiene nervadura paralela, haces vasculares esparcidos en la planta, y la flor normalmente tiene 3 piezas florales y el polen un polen. Como ejemplo tenemos al maíz y al trigo. Y entre las dicotiledonias, que tienen 2 cotiledones, que se van a originar a cuando germine la semilla, dos hojas, una planta con 2 hojas, las hojas por lo general tienen nervadura ramificada, hace vasculares dispuestos radialmente en los tallos. Las piezas florales normalmente tienen de 4 o a 5 piezas, y el gránulo de polen tiene 3 poros. Y como ejemplo tenemos a la naranja y al cambio. Por último tenemos al reino animal. Este reino se caracteriza por estar formado por organismos pluricelulares. Las células que lo conforman son eucariotas. La nutrición de estos organismos heterótrofas, y pueden ser herbívoros, carnívoros o omnívoros. Carecen de pigmentos fotosintéticos y pared celular. Poseen gran sensibilidad para detectar los cambios en el entorno,
y pueden moverse y la mayoría desplazarse. Entonces, dentro de la clasificación de los diferentes organismos que están dentro de este reino, tenemos que una primera separación están en los parazoa y eumetazoa. Luego, los eumetazoa se dividen en bilateralia y radiata. Las bilateralias se dividen a su vez en acelomados, pseudocelomados y celomados. Y luego los celomados en protostomía y deuterostomía. Y en los protostomías tenemos los moluscos, anélidos y artrópodos. Y en los deuterostomía tenemos el equinoderma y los cordatas. Y dentro de los cordatas tenemos a los tunicados y a los vertebrados. Bajo este sistema de clasificación, los protostomos no incluyen a los acelomados y los pseudocelomados, y análisis posteriores incluyen a los acelomados y a los pseudocelomados dentro de los protostomos. Pero vamos a ver en detalle a qué se refiere cada uno de estos grupos de clasificación animal. Entonces, la primera clasificación en el reino animal está en presencia de tejido verdadero o ausencia de tejido verdadero, lo que hace que diferenciemos dos grandes grupos, los parazoas y los eumetazoas. Entre los parazoas, que son los que tienen ausencia de tejido verdadero, tenemos por ejemplo a las esponjas. Dentro de los eumetazoas, estos a su vez se dividen en radiata y bilateralia de acuerdo a la simetría que tienen los organismos que componen estos grupos. Los radiatas tienen simetría radial y los bilateralia simetría bilateral. La simetría radial, por ejemplo, es esta que les muestro aquí, y la simetría bilateral es esta, es decir, que podemos trazar una línea y tener exactamente lo mismo en ambos lados. Entre aquellos organismos que tienen simetría radial tenemos los nidarios, en donde están, por ejemplo, las medusas y los corales. Luego, en la simetría bilateral tenemos la división a celomado, pseudocelomado y celomado. Esto se refiere a la presencia o ausencia de una cavidad corporal. Los acelomados no tienen esta cavidad corporal, los celomados sí la presentan, y los pseudocelomados presentan una cavidad pero es menos compleja, como se muestran en estos esquemas. Pero a su vez, los bilaterales se pueden dividir en protostomos y deuterostomos, y esta clasificación va a depender de cómo esté el origen durante el desarrollo del embrión de la boca y el ano. Por lo tanto, los protostomos tenemos tanto acelomados como pseudocelomados y celomados. Entre los acelomados protostomos tenemos a los gusanos planos como la planaria, tenemos en los pseudocelomados que son los gusanos redondos, y tenemos a los celomados moluscos, anélidos y artrópodos, en donde se encuentran los insectos, crustáceos, arácnidos y los miliápodos. ¿Okay? Y dentro de los deuterostomos, entonces, que son celomados, tenemos a su vez divididos en equinoderma y cordados. Y esto se refiere a la presencia o ausencia de cordón nervioso. En el equinoderma hay ausencia de cordón nervioso, los cuales están como representantes las estrellas de mar y el erizo. Y en los cordados, que está la presencia de cordón nervioso, a su vez se pueden dividir en tunicados y vertebrados. Los tunicados tienen ausencia de columna vertebral y los vertebrados presencia de columna vertebral. Y entre los tunicados tenemos a la tunicata, que son estos organismos que están aquí. Y entre los vertebrados entonces tenemos a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y a los mamíferos. Todo este sistema de clasificación en 7 reinos muestran cómo están agrupados los diferentes organismos vivos, y a su vez dentro de cada uno de estos grupos existe una gran diversidad, que eso lo veremos próximamente en una clase cuando tratemos la diversidad de los seres vivos o biodiversidad. Bueno, gracias por haber escuchado la clase, espero que les sea de utilidad, y en una próxima clase estaremos discutiendo el contenido de ella.